Así que dejamos a nuestro hermano Miqueas con nosotros. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Wow. Es lo primero que tengo que decir. La presencia de nuestro Señor está en medio nuestro en esta mañana. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y qué bueno es el Señor con nosotros. Nos da evidencia tras evidencia tras evidencia de su poder y de su misericordia. Tiembla el hombre ante la presencia del Señor. Nuestro ser se regocija y el poder del Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. El Señor se ha manifestado desde que nosotros llegamos aquí en esta tarde, en esta mañana. Y ya hace varios meses atrás, cuando en una de las ocasiones que tuve la oportunidad de predicar, que dije algo similar a esto, el Señor tiene grandes cosas para nuestra iglesia. La verdad es que nosotros no lo podemos ver, nosotros estamos acostumbrados al cosmos en que vivimos, a lo que nos rodea, a respirar, a comer, a dormir, a trabajar, pero en realidad esto es algo que va mucho más allá, esto es algo que trasciende esa frontera material en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir, y en realidad estamos hablando de algo mucho más precioso, algo mucho más elevado a nosotros mismos, y es la parte espiritual. Y el Señor está tratando de que nosotros entendamos de que nuestra vida en realidad es espiritual. Nosotros pensamos que nuestra vida es material, es física, es terrenal, pero en realidad esa parte es temporera. La verdad es que nuestra vida en realidad es espiritual. Y nuestra vida espiritual fue provista, fue dada a nosotros por el propio Dios. Nosotros somos parte de Dios conjuntamente en su espíritu, porque nosotros somos espíritu mayormente. La parte más importante de nosotros es la parte espiritual. Y lo que Dios está tratando de hacer con nosotros es que nosotros seamos absorbidos por completo, una absorción completa de nuestra vida espiritual hacia lo que es en realidad el poder y la misericordia de Dios. Y entiendo lo que la hermana Sheila nos estaba diciendo, yo lo entiendo porque a veces es difícil explicar esas cosas, porque nuestra mente es limitada, es finita, no, en realidad no tenemos aún el conocimiento, no entendemos por completo qué es lo que Dios está tratando de decirnos, pero Dios se va a revelar a nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar atentos, prestar atención, escudriñar, orar, pedirle al Señor que nos ayude, nos dé el entendimiento que necesitamos, pero Él se va a encargar de hacernos llevar lo que nosotros necesitamos saber para poder hacer su voluntad. En esta mañana tengo que incluir un anuncio rapidito, y es que el viernes nos vamos a reunir los caballeros, el viernes a las 7:30, hay sociedad de jóvenes, pero mientras los jóvenes están en su reunión, nosotros vamos a tener la reunión de los caballeros, el viernes a las 7:30. Los caballeros que nos vamos a reunir, acuérdense que aquí no hay edad, o sea, los jóvenes caballeros y todos los varones que quieran unirse al grupo van a ser bienvenidos. Así que los esperamos el viernes a las 7:30 de la noche. Y el Señor en esta semana nos ha estado dando manjar tras manjar tras manjar. El Señor, yo me lo imagino sirviendo a la mesa, poniendo el mantel, trayendo los mejores utensilios, trayendo el mejor manjar para nosotros sentarnos a la mesa con Él. Y no hacemos nosotros nada más que terminar y levantarnos, y ya le está sirviendo el próximo. Ya le está preparando el próximo para nosotros. Y el Señor ha ido con nosotros a través de toda la semana. Tuvimos en Lares, como bien dijo la pastora, una experiencia, qué sé yo, algo bien inusual.
fuera de lo normal, ¿no? Algo sobrenatural, como todas las cosas que Dios hace, sobrenatural. Y fue una experiencia preciosa el poder estar allí, ser lumbrera en medio de la oscuridad en aquel lugar, y el Señor nos bendijo de una manera tan grande y tan hermosa que sabemos que el Señor va a continuar haciendo el trabajo que hay que hacer, nos va a ayudar a que nosotros podamos seguir hacia adelante, y les insto a cada uno que aproveche la oportunidad y vaya a Lares. Los jueves a las 7 de la noche nos vamos a estar reuniendo allí, y sabe que el Señor va a estar allí también, así que los esperamos a todos y cada uno de ustedes. Y anoche la pasamos muy bien también. El Señor provee para todo, porque anoche estábamos los matrimonios reunidos aquí en la planta baja. Yo me sentía como si estuviera en el country, como si hubiese estado en el country club. A mí se me olvidaba que estaban los bajos de la iglesia, porque prepararon aquello de una manera. Cuando mi esposa y yo entramos, ya yo lo había visto la noche anterior porque había estado, dando una manita, pero cuando llegamos por la noche que estaba todo terminado, ayer por la tarde, no parecían los bajos de la iglesia de nosotros. Aquello parecía un lugar espacioso, bien amplio, todo organizado, todo tanto detalle. Y yo dije, wow, llegamos al country, qué cosa, esto está brutal aquí. La verdad es que los hermanos se votaron, y la verdad es que fue muy, más de eso, sigue haciéndolo, porque la verdad es que fue una experiencia muy buena. El recurso fue excelente, el compartir fue muy bueno, la comida fue excelente también, todo fue, la verdad es que fue una velada muy buena, y nos gozamos en el Señor porque son las cosas que Dios provee para nosotros, y le damos gracias al Señor por esas experiencias. Y en esta tarde, en esta mañana, ya en esta tarde, el Señor hace algún tiempo había puesto una inquietud en mi corazón. Los que tenemos la oportunidad de traer la palabra del Señor cada cierto tiempo y en algunos otros lugares, pues como que yo ando siempre con una libretita o un pedazo de papel o algo, y de momento estoy en comunión con el Señor pensando, y el Señor de momento me da un cantazo, me pone algo en mi mente, me redarguye, y yo lo que hago es que anoto. Yo todavía no sé cuando anoto en ese momento qué es lo que va a pasar con esa información, pero la anoto porque en determinado momento yo sé que yo voy a buscar, y el Señor me va a decir qué es lo que Él quiere, qué es lo que significa eso, esa anotación que hice. Y entre las muchas notas que tengo, había una en particular que ya parece que ya estaba madura, estaba en el momento ya de tomarla del árbol, ¿no? Y es algo que por mucho tiempo a mí me ha llamado la atención, y es el asunto de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y yo por mucho tiempo le he estado dando, ese tema de la fidelidad le ha dado vueltas a mi cabeza, porque quizás me equivoque, o quizás no haya estado yo en el lugar correcto, en el momento correcto, pero no es algo que yo he escuchado mucho mencionar, la fidelidad de Dios. Claro, nosotros debemos una fidelidad hacia Dios también, vamos a estar hablando un poco de eso también, pero la fidelidad de Dios hacia nosotros es algo que a veces no le damos la importancia, o que quizás no nos fijamos tanto en ella. Y en esta mañana vamos a hablar un poco sobre la fidelidad de Dios. Así que, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad, como definición, es la lealtad hacia una persona. Proviene del latín fidelitas y se relaciona o describe la virtud del cumplimiento de una promesa. La virtud del cumplimiento de una promesa. Y eso es un significado en términos generales, ¿no? Aunque ya implícitamente ahí hay un aspecto, una orientación espiritual, si podemos decirlo así, ¿verdad? Porque es la virtud del cumplimiento de una promesa. Pero en términos generales eso es lo que significa. En el Nuevo Testamento solamente la fidelidad aparece, esa palabra aparece 55 veces. En el Nuevo Testamento solamente. Y en el Nuevo Testamento
La palabra fidelidad proviene del griego pistos. Pistos, que significa fiel o fe. O sea que de esas 55 veces, cada vez que usted lee la palabra fidelidad, está hablando también implícitamente de fiel y o de fe. O sea que ya ahí se está ampliando un poco más el radio de, ¿verdad?, de inclusión de la palabra fidelidad, porque ahora fidelidad también nos significa fiel, nos significa también fe. En la Biblia la palabra fidelidad se relaciona con el concepto de integridad, describiendo la integridad como una fidelidad interna por las convicciones, normas y compromisos propios. O sea que cuando escuchamos la palabra fidelidad, si la aplicamos a lo que es nuestra vida para nosotros, que es fidelidad en nosotros, internamente en nosotros, es la preocupación o el nosotros tener nuestra mente puesta o el fijarnos en poder cumplir con las convicciones que nosotros tenemos, las normas que ya nosotros nos han establecido y los compromisos de cada uno de nosotros con nuestro Señor. O sea que fidelidad no es simplemente algo espontáneo en el sentido de que sí la tenemos con nosotros, debemos de tenerla con nosotros todo el tiempo, pero es algo en lo que tenemos que tener mucha conciencia, que tenemos que pensar en ella, porque envuelve una serie de reglas y normas a las cuales nosotros en algún determinado momento nos comprometimos con el Señor a seguir. Pero ¿qué sucede? Que al pasar del tiempo, según va pasando el tiempo, algunas de esas normas, algunas de esas reglas, algunas de esas cosas que en determinado momento nosotros decidimos y voluntariamente aceptamos seguir, se van quedando atrás, van desapareciendo, las vamos eliminando. Por eso es que es necesario que nosotros nos detengamos por un momento y revisemos nuestra fidelidad. Estamos siendo cumplidores con lo que Dios quiere. Estamos cumpliendo con lo que Dios nos prometió, con lo que nosotros le prometimos a Dios en algún momento. Estamos siendo cumplidores con aquella promesa que yo le hice al Señor el día en que me convertí. Con aquella promesa que yo le hice al Señor en el momento en que yo decidí entregarle mi vida por completo. O hay cosas que se han ido quedando atrás, o hay cosas que han ido cambiando. ¿Está mi relación con Dios alrededor de la fidelidad que yo debo tener hacia Él? ¿Estoy siendo fiel con el Señor? ¿Estoy ejerciendo la fe en el Señor que envuelve la fidelidad? Esas son preguntas que están en el tintero en esta tarde. No pretendemos contestarlas todas, pero cada uno de nosotros tiene que hacer una introspección y evaluar cómo se encuentra el estado de su fidelidad con Dios, hacia Dios en este día. Por otro lado, tenemos la fidelidad de Dios. Y Dios, a diferencia de nosotros, que en ocasiones fallamos, que en ocasiones se nos olvidan aquellas cosas a las que nos comprometimos con Él, Dios es siempre, subrayado, fiel. Dios es siempre fiel. Hermano, eso es algo de lo que usted puede estar totalmente seguro, de que Dios, la fidelidad de Dios, siempre va a estar presente. Bajo cualquier circunstancia, no va a haber cambio, no va a haber nada que lo pueda afectar. Y ¿sabe qué? Más aún, ni siquiera nosotros mismos, con nuestras actitudes y acciones en contra de la voluntad de Dios, podemos afectar la fidelidad de Dios. Dios va a ser fiel bajo toda circunstancia y eso no va a cambiar. La palabra fidelidad es una que inquieta a muchas personas porque requiere muchas cosas, pero entre ellas, requiere, número uno, sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todas las demás, amor. Fíjense qué interesante. Cómo de la fidelidad nosotros pasamos ahora al amor.
Cuando Dios diseña y prepara lo que es el hombre, y prepara lo que es la vida del hombre, y establece esa relación de fidelidad con Él, el primer ingrediente que Él echa en el potecito donde va a mezclar para preparar esa fidelidad es amor. Por lo tanto, el amor de Cristo debe estar en nuestros corazones y debemos de actuar de esa manera, debemos de actuar en amor. A veces somos fríos y calculadores en nuestras respuestas y en nuestra manera de reaccionar respecto a distintas cosas en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, donde quiera que vamos. Pero en realidad nuestra respuesta, nuestra manera de conducirnos, siempre tiene que estar basada en una reacción de amor. No es fácil, no es fácil. Cuando nos dicen 2 o 3 por ahí, ¿verdad? Cuando nos encontramos en la luz, en el tráfico, allá, ¿verdad? En los días de trabajo, y nos hacen un corte pastelillo, como decimos nosotros, qué difícil es reaccionar en amor, ¿verdad? Mira lo que me acaba de hacer ese sinvergüenza, que no estamos reaccionando en amor, ¿verdad? Usted determine cuál es la mejor reacción de amor en ese momento. Quizás la mejor reacción de amor en ese momento sería Dios lo bendiga y que pueda llegar a su destino sano y salvo, ¿verdad? Echarle una bendición, eso puede ser una buena reacción de amor. Pero que a veces nos da un poquito de trabajo y como que de momento en ese segundo perdemos la visión y el amor como que de momento desaparece. Respeto, amor, respeto, compromiso y lealtad. La hermana Sheila nos estaba hablando hace un momento del compromiso con la congregación, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Yo puedo decir sin temor a equivocarme, y yo he estado en muchas congregaciones, en muchos lugares, porque a través de la música he tenido el privilegio de poder estar en muchos lugares, visitar, créanme hermano, cuando le digo muchas iglesias y muchas organizaciones, no estoy siendo puertorriqueño en la exageración, es que he estado en muchas. Y yo puedo decir con mucho orgullo que esta es una iglesia con un gran compromiso. A mí me parece, no porque ustedes estén presentes, ¿verdad? Lo digo también en otros sitios, que nuestra iglesia de Las Canelas es una iglesia con gran compromiso. Pero ¿será el compromiso que Dios quiere de parte de nosotros? ¿Estaremos nosotros verdaderamente comprometidos hasta donde el Señor quiere que nosotros hagamos compromiso con Él? ¿Será el nivel de compromiso que Dios quiere de nuestra congregación? Porque si en otros lugares no tienen ese nivel de compromiso, aunque suene un poco frío, pero ese es su problema. El nuestro es vigilar por nuestro compromiso con Dios. De ser así, entonces, estamos nosotros cumpliendo a cabalidad ese compromiso que Dios quiere de parte de nosotros. Mira, hermano, en esta iglesia hay muchos ministerios. Le damos gracias al Señor por todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos tienen una razón de ser y provienen legítimamente de la voluntad de Dios para nosotros. A mí no me cabe la menor duda de eso. Y no me voy a poner a mencionarlo porque sabes que tenemos muchos, pero entiendo de que nuestros compromisos